Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo fiel en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación, las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sean sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia acercará al que espera en el Señor. Oh justos, alégrense en el Señor y gócense. Canten con júbilo todos los rectos de corazón. Este salmo de David fue escrito para registrar la experiencia del mismo David, experiencia de pecado, sufrimiento, confesión, perdón y restauración. Y nos dice ciertas cosas importantes aquí. En primer lugar, menciona la dicha, la bienaventuranza, la felicidad del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La gracia soberana de Dios en perdonar el pecado. Eso es lo maravilloso que vemos aquí. Y nos dice que es bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido perdonada. También nos dice que es bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. También menciona que es bienaventurado aquel a quien el Señor no atribuye iniquidad y es bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay dolo, no hay intención, no hay engaño. Entonces, lo primero que vemos aquí es la felicidad, la dicha del perdón. ¿Has experimentado esto? ¿Has experimentado la felicidad de ser perdonado por el Señor? El Señor en Cristo ofrece perdón. Él ofrece perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Pero inmediatamente este salmo nos presenta la infelicidad, la desdicha de la impenitencia, de la falta de confesión. Dice verso 3, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Él expresa aquí cómo su cuerpo se fue deteriorando, porque el pecado tiene un efecto devastador en nuestro cuerpo. Dios no permite que sus hijos pequen impunemente, porque el pecado debe ser castigado. Y el Señor, ¿verdad? Muchas veces, ante la falta de confesión, Él pesa su mano sobre nosotros. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Fíjense, la mano del Señor, que es fuente de tanto consuelo y alegría, también puede ser la vara de disciplina si no nos arrepentimos, si no confesamos nuestro pecado. Y Él dice que toda su fuerza, su vigor, se convirtió en sequedades de verano. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado abate nuestro corazón, entristece nuestra alma y debilita el cuerpo.
Tenemos que tener conciencia de eso. Después vemos en el verso 5 la importancia de la confesión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queridos, la confesión es siempre el camino al perdón. Y el perdón es el resultado de la confesión. ¿Quieres deshacerte de esta pesada carga que es el pecado? Ve al Señor, confiesa tu pecado al Señor. Ese es el camino del perdón. Después nos habla aquí de las consecuencias de la obediencia. Dice, por eso orará a ti todo fiel. Verso 6. En el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente la inundación, las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Él está diciendo que un creyente que confiesa su pecado, un creyente que se arrepiente de su pecado, es un ejemplo para otros cristianos. También nos dice que un cristiano que ha sido perdonado, él es preservado, él es guardado de las tempestades de la vida. También menciona que un creyente que es perdonado por Dios tiene en el Señor su refugio. Y también menciona que aquel que ha sido perdonado es guardado del sufrimiento y él es lleno de cánticos de gratitud. Y con cánticos de liberación me rodearás. Después vemos que David da ciertos consejos aquí. Verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjense, cuando no confesamos nuestro pecado, ¿qué es lo que hacemos automáticamente? Huimos de Dios, estamos con miedo de Dios, pero cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, nuestros oídos se inclinan a oír la instrucción divina. Pero además, David menciona aquí una advertencia necesaria. Dice, no sean sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno, de otro modo no se acercan a ti. Aquí está diciendo, no sean porfiados, no sean contumaces, no sean tercos, porque por causa del pecado, muchas veces somos como animales irracionales, nos comportamos como animales que necesitamos frenos para ser guiados. Luego, al concluir este salmo, vemos ciertos contrastes. Dice el verso 10, muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia acercará al que espera en el Señor. El impío va a tener que sufrir mucho, no hay descanso para él. Pero el que confía en el Señor será siempre cercado, socorrido por la misericordia del Señor. Y por eso da esta orden final, este mandamiento final. Oh justos, alégrense en el Señor y gócense, canten con júbilo todos los rectos del corazón. ¿Quiénes son los justos aquí? Aquellos cuyos pecados han sido perdonados, aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Ellos deben regocijarse, alegrarse, alabar al Señor. Entonces, hay que abandonar el pecado, que es oscuro, que nos lleva a hacer locuras. Mantengamos un caminar recto. Seamos sinceros y honestos delante de Dios y delante de todos los hombres, descansando en la justicia que tenemos por la fe en Cristo Jesús.